A esta hora le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Héctor Jabe Castillo. Él es médico neumólogo, a propósito del Día Mundial Sin Tabaco que se celebra mañana, sábado, para conversar sobre los peligros del tabaco en el organismo. Hemos invitado esta mañana al doctor Jabe Castillo. Bienvenido al programa y bueno, ¿de qué se trata esta campaña? Bueno, todos los años a nivel mundial, OMS y todos los organismos que tienen que ver con salud respiratoria promueven la campaña para evitar el uso del tabaco o para restringir el uso del tabaco, porque los costos de la atención como consecuencia de una enfermedad secundaria al consumo de tabaco la pagamos todos, porque si no, ¿de dónde sale el dinero? Y esto significa enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica severa, cáncer de pulmón, exacerbaciones de asma. Todas esas atenciones que se originan como consecuencia del consumo del tabaco finalmente van a los servicios públicos y privados y lo paga la sociedad, ¿no? Por eso es que en este año se está recomendando incrementar los impuestos al tabaco como forma de desincentivar el consumo. Se estima que por cada 10% que aumenta el impuesto al tabaco, disminuye el 5% el consumo de tabaco. A nivel mundial, y bueno, aquí Estados Unidos siempre fue el primer país en que se puso mano dura a pesar de los lobbies pues enormes, ¿no? Todo el dinero que se mueve en las tabaquerías del sur de Estados Unidos, de Virginia y demás, han logrado frenar muchísimo el avance, ¿no? Además, por ejemplo, el famoso camello de los cigarrillos Camel fue prohibido porque era una imagen que apelaba a los más jóvenes. Exacto. Ya no existe, el camello murió. Ya no se puede utilizar, por ejemplo, en la Fórmula 1 los logotipos de Marlboro ni de Lucky Strike, que en una época primero solo se dejó el logo de Marlboro porque ya no se podían poner las letras en muchos países y ahora sí creo que del todo se han prohibido. Porque claro, pues es una contradicción, en un espectáculo deportivo, por más que sea de una carrera de autos, es un deporte, ¿no? Es un deporte y no podemos pues estar ahí poniendo publicidad de algo tan dañino como el tabaco. Aquí en el Perú estamos lejos todavía de lograr, digamos, ser tan contundentes en cuanto a la prevención o a frenar las campañas publicitarias de los cigarrillos, pero esto de los impuestos es importante, ¿no? Porque sí, ese fue el primer paso, ¿no? En Estados Unidos al menos le metieron una alza de impuestos salvaje, ¿no? Que la sintieron las tabacaleras y apelaron, ¿no? A la Corte Suprema y todo, pero el Estado se mantuvo firme y ahora pues una cajetilla de cigarrillos en Estados Unidos te cuesta $10. Sí. ¿Eso va a pasar aquí también? De hecho, está disminuyendo el consumo del tabaco en los adultos, pero se está incentivando el consumo del tabaco en los jóvenes. Como tú sabes, la industria del tabaco requiere que los jóvenes se adhieran prontamente al consumo del tabaco porque eso crea adicción. Es una adicción feroz, además, ¿no? Una de las más difíciles de dejar. Así es, y requiere tratamiento prolongado y en el camino hay pérdida de trabajo, muerte, discapacidad respiratoria, problemas de salud que obligan a acudir a tomografía, broncoscopía, etcétera, para los diagnósticos de las enfermedades respiratorias, ¿no? Por ejemplo, el enfisema, ¿cómo es? ¿Podría describirnos esta enfermedad que es típica, ¿no?, de un fumador a largo plazo? En términos prácticos, el humo del cigarrillo lo que hace es destruir las fibras que unen las células del pulmón y entonces se va llenando el pulmón de burbujitas que atrapan el aire. Eso es el enfisema, atrapamiento del aire. Entra el aire y no sale el aire y entonces el pulmón se va expandiendo, pero no puede respirar uno adecuadamente porque requiere hacer intercambio, ¿no? Se siente corto de aliento, no puede funcionar bien. Así, sí. Todo además, por supuesto, ni decirlo, ¿no? Bueno, creo que ya no hay gente tan irresponsable, pero antes las mujeres embarazadas fumaban muchísimo, o sea, no había, digamos, una prevención en ese sentido. Y los daños al feto por el humo de tabaco son muy graves. Qué interesante lo que comentas, porque creíamos nosotros que solo en los países desarrollados había mujeres gestando y fumando. Y hace unos 5 años, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud hizo un estudio multicéntrico de 13 ciudades y encontramos 2% a 3% de mujeres gestantes fumando en el Perú. Y pensábamos que solamente eso ocurría en Lima, en todo caso, y no en provincias. Y resultaba que sí, había mujeres gestando y fumando. Las consecuencias son niños con asma, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nacen con poco peso, ¿no? Sí, no se desarrollan plenamente. Así es.
exacto. O sea, el feto respira el humo, ¿no? O sea, finalmente le transmite todo eso la madre al hijo directamente. Fumar es un factor de riesgo para adquirir asma infantil. Y eso requiere diagnósticos y tratamientos, obviamente, ¿no? ¿Por qué a los jóvenes les parece tan atractivo salir con un cigarrillo? Todavía existe esta imagen del malo de la película, el rebelde con el cigarro entre los dedos. ¿Por qué, doctor? Bueno, probablemente parte de la juventud no recuerde la propaganda de aquellos años, y eso es una ironía. Probablemente recuerdes el hombre Marlboro, que Sí, claro. el cowboy que iba en su caballo y fumando un cigarrillo y recomendaba fumar. Bueno, el hombre Marlboro murió el año pasado de cáncer de pulmón. Una ironía, fue usado durante décadas por la industria del tabaco para incentivar el ¿Cómo es consumo la del vida, tabaco. no, doctor? ¿Cómo es la vida? Igual Claro. algunos... El Marlboro Man, ¿no? Al Marlboro El Man, vaquero que aparecía en todos los letreros de las carreteras de piel áspera, nacionales. en el caballo, El muy rudo él, el ¿no? rudo. Murió. Así es, murió de de cáncer cáncer al pulmón. Esas son las cosas que sus no ponen en últimos su meses- publicidad de sus lo de últimos Marlboro. meses de vida él decía, no consuman tabaco. Imagínate. Así Claro, es. claro. Entonces, claro, estas campañas, pues, que sobre todo apelan a los más jóvenes, ¿cómo regularlas, no? Lo que sucede es que los jóvenes no ven la muerte tan cercano. Los que vemos son los adultos. Y entonces piensan que no les va a producir daño. Pero conforme van pasando el tiempo, va disminuyendo su capacidad para hacer esfuerzo físico, deporte, por ejemplo. Y entonces hay necesidad de hacerles espirometrías, tomografías que ofrecen las clínicas y los hospitales para poder detectar. Y esos son costos. Y al final, en los mismos países desarrollados, la mitad de los casos de cáncer ya son muy avanzados. Imagínate en Perú, donde hay poco acceso aún a estas tecnologías, el diagnóstico es tardío. El cigarrillo electrónico que se ha puesto muy de moda ahora, doctor, ¿usted lo recomienda? ¿Es una solución viable? ¿Es dañino? Algunos dicen que sí tiene algunos efectos igual. Sí, hay una controversia a nivel internacional, pero sobre todo en los países desarrollados, acerca de si es beneficioso o no. El año pasado ha entrado a tallar también OMS y todos ellos, con los otros organismos de médicos especialistas en estos temas, están de acuerdo en que no debe fomentarse el uso del cigarrillo electrónico. ¿Por qué? Claro, puede tener poca nicotina, pero el consumidor compensa eso fumando mayor número de veces para sentir el beneficio o la sensación de bienestar que le Claro, y en lugares públicos, al menos pues en algunos sitios se permite. Yo tengo un amigo que fuma su cigarro normal y cuando entra a un lugar público saca su cigarrillo electrónico, o sea, es el más adicto de todos. Saludo aquí, no voy a decir quién es, pero él sabe perfectamente bien. Y claro, es una adicción tremenda. Ahora, para las personas que no fuman, acá hay una estadística de la OMS, es tremenda. 600.000 personas no fumadores mueren cada año por tabaco a nivel mundial y la OMS estima que para el 2030 los fallecidos podrían ser más de 8 millones. Gente que no tiene nada que ver, que no fuman. Bueno, ya, si quieres fumar, mátate, pues ¿qué vas a hacer? Pero a las personas que no fuman, el humo secundario les hace un daño enorme. Sí, hemos tenido casos de damas cuyos esposos eran fumadores severos y debutan ellas haciendo cáncer de pulmón y después su esposo. Ellas que no fumaban, pero que su esposo fumaba alrededor, hacían cáncer de pulmón antes que sus esposos. Y eso es relativamente frecuente, 600.000 personas no es poca cosa, ¿no? De las que están detectadas, pero debe haber miles de más de personas que erróneamente son diagnosticadas de otras enfermedades respiratorias, como neumonías, asma, pero es el inicio de los síntomas que pueden llevar a un cáncer de pulmón. Y eso significa para ellas, cuando acuden al establecimiento de salud, tener que asumir las espirometrías, las tomografías, las broncoscopías que se requieren en estos casos. Tecnología, entre comillas, de alto valor para el diagnóstico precoz de estas enfermedades, ¿no? ¿Existe el fumador social realmente, doctor? ¿Esa persona que solamente cuando sale se toma un trago, se fuma algunos cigarrillos o es una persona adicta también al tabaco? El tabaco produce adicción. En los años 50 se discutía, solamente hay cáncer para aquellos que consumen una cajetilla o más, y no hay riesgo para el que consume un cigarrillo. Bueno, resulta que aún aquel que consume un solo cigarrillo al día... Es un veneno. Es un veneno, es un riesgo, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, doctor, para cerrar, invite pues a todos para esta importante campaña que se da a nivel mundial, ¿no? El día de mañana, sábado, Día Mundial sin Tabaco. Bueno, en Integra Médica y en todos los establecimientos públicos y privados que cuentan con tomografía y
procedimientos para hacer el diagnóstico oportuno de las enfermedades respiratorias crónicas, es una oportunidad para recordarles que es importante poder detectarlas tempranamente. Si en los países desarrollados aún tienen problemas para detección temprana, Perú también, mucho más. Así que yo les sugiero que si hay tos persistente crónica, bajan de peso o dolor torácico persistente, háganse un chequeo. Muchas gracias, doctor. Entonces, que descanse en paz Joe Camel, ¿no? Y todas estas figuras que enaltecen el consumo del tabaco. Ojalá estas campañas se hagan también en nuestro país para que los más jóvenes no piensen pues que es un bacán el que fuma, sino todo lo contrario. Pausa y volvemos con más. Esto es En Directo.